La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les estaremos acompañando Alejandro Velandia, Ivette Silva, Jimena Charri, Alberto Ávila. También está nuestro invitado Orlando Goncalves. En el control máster nos acompaña con el apoyo técnico el ingeniero Luis Daza. Estábamos comentando cómo los aspectos económicos esenciales del mundo. Ayer tuve la oportunidad de estar en un foro bien interesante con el Fondo Monetario Internacional sobre el tema del cambio climático, un libro que se lanzó una integrante del grupo de investigaciones del Fondo Monetario Internacional, y hablábamos con el viceministro Diego Guevara, el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, e intercambiábamos opiniones sobre los economistas ortodoxos y los economistas heterodoxos. Y esto es bien interesante porque Diego me comentaba, yo soy economista heterodoxo, o sea, yo no comparto que la economía se maneje de manera uniforme, que solamente con la teoría de que menos impuestos y que los empresarios de manera artística y altruista van a generar más empleo. Muchos de ellos se dedican a la especulación y a llevar los capitales a esas, a esas plataformas de negociación y de buscar altísimas rentabilidades, en fin, pero muy poco genera más empresas. Pero de otro lado, intercambiábamos opiniones también con Diego Guevara y con el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, que es el exministro de Hacienda de Chile, quienes comentaban precisamente que no se puede tampoco llevar la economía a una heterodoxia extrema, porque lamentablemente, dijéramos, si no hay una reforma del sistema financiero internacional, si no hay una estructuración moderna para que los países puedan de manera más autónoma manejar sus finanzas públicas, es imposible en este momento que un país se independice, maneje las finanzas de manera autónoma y no tenga en cuenta los lineamientos de ese sistema financiero internacional. Inclusive nos decía el director del Fondo Monetario Internacional que no es fácil porque ellos no tienen unos recursos también ilimitados. El Fondo Monetario Internacional no puede financiar a todos los países, por ejemplo, en el tema del cambio climático, en el tema del impuesto al carbono, todo lo que se está buscando para que los países pues vayan bajando la contaminación que se está generando con estas energías fósiles, de tal manera que no hay una solución mágica, y en eso llegamos a ese consenso en este foro que se desarrolló en la Universidad de los Andes, con participación de distintos actores internacionales y que pues afortunadamente nos invitaron como Asociación Colombiana de Economistas a presentar también algunas ideas sobre lo que pensamos de la economía global y de la economía nacional. Entonces estos elementos los dejo para que los tengamos en cuenta, que ya no puedo ser un fanático de una sola teoría, hay que combinar distintas teorías para llegar a, por lo menos, a soluciones más factibles, porque dijéramos, ese fanatismo en una sola escuela económica no es posible. Ya le digo, Diego Guevara dice, soy heterodoxo, él tiene un doctorado en Alemania, pero a pesar de todo dice, yo no puedo casarme con una sola teoría económica, ni con, obviamente, el neoliberalismo, que él no es neoliberal, ha sido profesor de distintas universidades públicas y privadas, pero dice, yo no me puedo casar con ninguna tendencia exclusiva, tiene que combinar las distintas teorías, y en la práctica, aquí en Colombia, dice, a pesar de que nosotros somos un gobierno alternativo, nos toca cumplir con la regla fiscal, nos toca cumplir con incrementar el precio de la gasolina, incrementar el precio del diésel, porque son elementos básicos con los cuales se nutren las finanzas. Y otro punto para finalizar, Ivette y Alejandro, es el tema de cómo, por ejemplo, él planteaba el tema petrolero, cómo la situación petrolera es un dilema, inclusive él planteaba de un trilema, o sea, tres elementos difíciles de conjugar en este momento. O sea, cómo hacer cambio climático, cómo responderle al cambio climático, cómo hacer transición energética y cómo no generar un desequilibrio macroeconómico. O sea, si usted frena, y lo reconoce el mismo viceministro Diego Guevara, que si frena la exploración y la explotación petrolera, pues automáticamente genera un desequilibrio macroeconómico. Entonces es bien interesante que en el equipo técnico del gobierno ya están reconociendo que ese trilema que hay, pues hay que resolverlo de manera inteligente y estratégica. O sea, hay que mantener una exploración y una explotación petrolera, y además con la convergencia que lo hemos comentado en varias oportunidades con Alejandro, que hacer la transición energética hay que hacerla con el cobre, con el aluminio, con muchos
elementos nuevos y que hay que hacer explotación de esos minerales que también generan contaminación. Entonces, con esa presentación inicial, los dejo para que iniciemos este diálogo interesante sobre los aspectos esenciales de ese debate en los Estados Unidos de Kamala Harris y Donald Trump, y obviamente iniciemos con ese análisis internacional. Bienvenida, Ivette, y cuéntenos cómo vieron el debate allá en los Estados Unidos. Luis Alberto, bueno, fue una audiencia más de lo esperado, dado que pues las personas estaban como muy desanimadas en la última oportunidad con el debate Trump-Biden, ¿correcto? Y la gente se había desligado mucho de hacer seguimiento a estos eventos políticos que son de gran importancia. Pues bien, sorprendió mucho que se multiplicó la audiencia, estaban muy interesados en ver el debate. Y no solamente en tiempo real, sino que después, al día siguiente y a los 2 días, muchas más personas comenzaron a escuchar los análisis, a mirar las estadísticas, a preguntar a grupos comunitarios si había cambiado o no la opinión respecto de uno u otro candidato. Y la verdad es que ha generado como un cambio muy radical. En los grupos que se decían no estar comprometidos con ninguno de los dos candidatos. Entonces, unos se decidieron, no, me gustó Kamala Harris, se fueron con Kamala Harris, otros dicen no están tan seguros, no están tan decididos, pero la verdad es que se fortaleció mucho más la campaña de Harris porque después del debate recibió $47 millones más para su campaña. Visitó estados muy republicanos donde está llegando y llegando a filtros donde eran, digamos, poblaciones netamente de dinastías y de generaciones republicanas y se ha atrevido a ingresar en estos distritos electorales con el propósito como de decirles, miren, no voten por mí, pero tampoco voten por Donald Trump. Dense un chance, entonces representa realmente un factor de riesgo importante para Donald Trump, tener una candidata por la que nadie apostaba nada, porque seamos sinceros, o sea, nadie conocía a Kamala Harris hasta hace un mes, quién era y el potencial que tenía como líder política. Y pues, obviamente, los medios de comunicación han venido reconociendo que se está posicionando como una líder política que está superando en unos estados a Donald Trump, en otros no, y para ser mucho más prudente podemos decir que están casi que al mismo nivel, y esto va a ser definido por el colegio electoral. Perfecto. Una explicación para nuestra audiencia y para todos los seguidores en las redes. Esto del colegio electoral, ¿cuántos votos básicamente requiere cada uno? Y obviamente cómo se consolida el triunfo por el colegio electoral, porque esa es la gran diferencia con la votación en Colombia. Aquí el voto es directo y la sumatoria de esos votos, quien gane por 1 punto, 2 puntos de diferencia, en 3 puntos, ya es el presidente o la presidenta de Colombia. Pero en el caso de allá, los votos generales, lo que le pasó a Hillary Clinton y al mismo presidente Donald Trump en su momento, que le ganó por el colegio electoral. Ese colegio electoral, ¿cuántos votos necesitarían para poderse consolidar la presidencia? Creo que son más de 238, más que 280, ¿no es? 280 de pronto, tienes razón, Alejandro. Esto para que la audiencia lo entienda, ¿qué quiere decir? Que no es el voto directo de que la mayoría que vota es la que gana y determina quién es el ganador. No, quien determina quién es el ganador es el voto de cada consejo electoral, representantes de cada estado. Cada estado tiene cierto número de electores quienes van a dar su voto. Hay estados muy imparciales que dicen, si tenemos electores demócratas y republicanos, pues los electores, a unos le darán tantos votos los electores demócratas y tantos los republicanos a los republicanos. Pero realmente cada día se implementa más como la política de que muchos más estados es el que haya sacado la mayoría en el estado. Digamos, Donald Trump gana en Texas. Estoy seguro que va a ganar en Texas.
creería que va a ganar en Texas porque Texas es muy conservador. Entonces, digamos que hay 50 electores y digamos que hay 26 y 24 electores, ¿correcto? Si los 26, si Donald Trump ganó en Texas, perdón, todo se va para Texas, todos los electores se van para Texas. Hay otros estados que permiten libertad de conciencia de los electores, hay otros que no. Entonces es muy complejo el cuerpo electoral a nivel de cada estado. Y cada estado manifiesta su voto de acuerdo a los representantes electorales y esos sumados determinan quién es el ganador. Recordemos, me gustaría recordarle esto a la audiencia porque es importante. Kamala Harris es californiana. Hay grandes líderes californianos y New Yorkers, pero Estados Unidos no es ni New York ni California. Estados Unidos es un estado moderado de centro e incluso diría yo que la mayoría de estados pequeños son más conservadores que liberales. Por eso el riesgo y por eso lo que dice Kamala Harris, esta batalla se va a llevar muy empatada hasta el final, porque ella tiene que llegar a esos pequeños estados, a esos pequeños grupos de electores que tienden a ser a más conservadores, y he ahí el meollo del asunto, que Hillary Clinton lo venía hablando desde hace más de 20 años. Realmente el problema es a quién le dan sus votos esos pequeños estados conservadores. Pero como hemos dicho, ella ha venido ganando su elección vicepresidente es de uno de los estados púrpuras, digamos, que va ganando votos en 3 estados como Wisconsin, Michigan, que definen en cierto sentido también las elecciones o las definieron cuando ganó Donald Trump por primera vez. Y Alejandro, esos indicadores económicos esta semana, ¿cómo se comportaron? Porque se mezclaron entre el debate, la expectativa que hay de, obviamente, el proceso electoral en los Estados Unidos. ¿Cómo impactó esto a los mercados esta semana? Luis Alberto, Ivette, mis estimados colegas, también Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza, director José Gregorio Hernández Galindo y queridos oyentes. Quería hacer precisamente un análisis sobre estos temas del discurso, bueno, del debate en el cual los dos hicieron discurso. La verdad, una cosa que me dejó asombrado, pues es el equipo de Kamala Harris, porque la han trabajado mucho, la han trabajado muy bien, porque obviamente lo que se trata de hacer en estos debates y en estos discursos es atrapar la mente, la percepción del cliente y su pensamiento. Miré y analicé detenida y detalladamente, tanto Kamala Harris como Walz no tienen preparación económica, no han estado muy cerca y han estado afines al desarrollo económico. Recordemos a los oyentes que Estados Unidos es el país número 1 por Producto Interno Bruto global, tiene una gran responsabilidad a nivel no solo nacional ni global, porque recordemos que, por ejemplo, digo de global porque el dólar es un referente a nivel global con el que se transan mercancías, se usa como moneda referente, activo de valor, de transabilidad, genera mucho orden geopolítico. Hubo muchas cosas de Kamala que se le pegó al gobierno Trump y trata de recoger beneficios que no son ni de Biden ni de Obama, sino de la administración Trump. Comenzamos con el tema energético. Recordábamos cómo estaba la energía, la producción en Estados Unidos de energía fósil, esto es lo que tiene que ver con carbón, petróleo, pero más petróleo y gas, en el gobierno de Barack Obama, donde tenían obstruidos una cantidad de proyectos. Trump destrabó todo eso y generó una altísima producción en Estados Unidos en el tema de desarrollo en más volumen de petróleo y gas. Los llevó a ser casi sostenibles, casi independientes energéticamente, y hoy en día ya Estados Unidos exporta gas. Dicen que en algunos momentos podrá, a través de la tecnología del fracking que atacaba mucho Kamala Harris, por eso digo que muy bueno el discurso, pero en la práctica pienso que hay mucha falsedad. Lo mismo que ella venía de un grupo que era muy radical. La verdad veo que esto lo están tratando de maquillar. Yo siempre invito, la democracia es muy importante, pero miremos las cifras, quién las produce, quién genera un valor, quién genera una productividad y una proyección. Mirando también los estados bisagra, que son obviamente los estados que deciden
realmente cuál va a ser el presidente, pues yo pienso que deberían mirar es estructura económica, estructura de desarrollo país. Las políticas que venía haciendo el gobierno de Trump eran muy buenas y positivas. ¿Por qué? Estaban repatriando mucha industria, estaban haciendo que muchos capitales se devolvieran a Estados Unidos. No por eso la baja de impuestos hizo que también la Bolsa de Valores de Nueva York, a través de todos sus activos, que son todos los sectores de la economía, pues crecieran, que estén muy bien, que no haya caído un ciclo económico descendente. Entonces lo que se viene es seguir con esas políticas. Gran parte de las políticas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con energía, la siguió el gobierno Biden. En el tema de los aranceles, lo siguió el gobierno Biden porque vio que eran muy positivas. Entonces nos damos cuenta quién está recogiendo muchas de las cosas buenas, pero hay que decir quién fue el que hizo este caso de éxito. Es algo muy bueno y muy positivo. Y recogiendo algo del primer punto, que no había intervenido en la primera parte, en el tema de teorías económicas, yo siempre doy la invitación, que es muy bueno mirar todo, claro, es importante tener la visión, pero siempre hay que irnos al resultado y defender el resultado. Si en un país ya inventaron la rueda, ya inventaron algo que genera eficiencia en algo, en lo operativo, en la ciencia, en lo humano, en lo económico, ¿por qué no adoptarlo? Hablábamos muchas veces países con eficiencia financiera de altísimo valor que castigan mucho la corrupción, saben usar sus materias primas. Usábamos como ejemplo Noruega, Irlanda, Singapur, países muy desarrollados, países que generan superávit, no que todo el tiempo están viviendo detrás del déficit. Otra de las políticas que veo perjudiciales que venía practicando el gobierno Barack Obama, Biden, era sancionar a muchos países del mundo con el dólar. Se pegan un tiro en el pie, le hacen daño a Estados Unidos, le hacen daño al futuro de Estados Unidos y la viabilidad de la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque si el mundo deja de usar menor dólar, ¿qué es lo que empieza a pasar? Si la moneda empieza a tener menor uso, menor demanda, pues eso afecta directamente a la economía de Estados Unidos, porque recordemos que el dólar es un bien no solo de transabilidad para Estados Unidos, sino de activo valor. Y entre más se demande, pues Estados Unidos se puede financiar más y mejor. Entonces yo siempre voy a los puntos claves y a mirar también que en el gobierno Trump se salvaron muchas compañías, se salvaron muchos sectores de la industria, también migraron muchos capitales. Entonces me parece que es importante, sí, lo humano, sí socializarlo en algo, pero sin castigar la generación de valor, que me parece algo muy importante. Le damos la bienvenida a Jimena Charri, está en Los Ángeles y que nos comenta básicamente un tema que es transversal, la inflación en América Latina. Bienvenida, Jimena, a La Voz del Derecho, en Panorama Económico. Todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, aquí en La Voz del Derecho. Fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros invitados. Bueno, les cuento aquí en Los Ángeles, estamos a 25 grados y tendremos temperaturas promedio de los 27 grados para este fin de semana. Y bueno, una nota bien interesante publicada por Bloomberg es que ¿cuál es el ranking de inflación en América Latina? Pues mire, dice el artículo que Latinoamérica sigue peleando contra la inflación como resultados dispares, mientras que en Argentina se consolida como el país donde más rápido suben los precios en el mundo. Costa Rica es el lugar de Latinoamérica donde menos incrementos se observan. En lo que refiere a las dos principales economías de la región, Brasil y México, los números vienen moderados, aunque JP Morgan advirtió que ambos pueden llegar a sufrir turbulencias en los próximos meses. En Bolivia, el país con menos inflación en Latinoamérica, pues los precios se vienen acelerando fuerte y la inflación interanual superó el 5%. Ahora, frente a la pregunta de cómo está la inflación en el resto de países de la región, pues dice el artículo lo siguiente. Miren, en Argentina, 236,7% de inflación interanual y 94,8% de inflación. Acumulada esto hasta agosto del 2024. En Venezuela, 35,5% interanual y 11,2% acumulado. Según el Banco Central de Venezuela, el Observatorio Venezolano de Finanzas, que es una entidad privada, la ubica en 52% interanual y 26,1% acumulada. Colombia, 6,12% interanual y 4,33% acumulada. En Uruguay, 5,57% interanual y 4,87%
4,3% acumulada. En Bolivia, 5,19 interanual y 4,61% acumulada. En Honduras, 4,99 interanual y 3,29% acumulada. México, 4,99% interanual y 2,75% acumulada. Chile, 4,7% interanual y 3,4% acumulada. En Brasil, 4,24% interanual y 2,85% acumulada. Perú, 2,03% interanual y 21,1% acumulada. Ecuador, 1,28% interanual y 1,85% acumulado. Panamá, 0,8% interanual, y el último disponible, pues este dato fue a julio del 2024. Como les decía, pues Costa Rica 0,31% interanual y 0,21% acumulado. Bien interesante estos datos para poder determinar, sobre todo acá en Estados Unidos, cuál puede ser el mejor país de Latinoamérica para retirarse, porque lo hemos comentado en algunos programas, muchas personas de Estados Unidos están buscando países de Latinoamérica en donde el dinero pueda representar un mejor nivel de vida, y en este momento Costa Rica viene siendo la mejor opción. Y bueno, cambiando de tema, no podemos dejar el programa de hoy sin mencionar cómo estuvo el debate presidencial acá en Estados Unidos, esto entre el expresidente Donald Trump y la candidata Kamala Harris. Bueno, mi percepción es que realmente a Kamala Harris le fue muy bien en este debate, iba muy preparada, y yo diría que por ser abogada, pues tiene argumento para absolutamente todo, desde temas económicos, políticos, sociales, que viene siendo su fuerte. En cambio, a Donald Trump, realmente el discurso fue muy débil, sin cifras, y pues desde luego recordemos el comentario que hizo acerca de que los inmigrantes se están comiendo a los perros y a los gatos. Realmente este debate, pues lo que han dicho las noticias en estos días es que seguramente Donald Trump no se va a exponer a un nuevo próximo debate presidencial. Esto por la diferencia ha sido bastante grande. Esta semana las estadísticas dicen que Kamala Harris lleva un 52% en las encuestas. Así el panorama. En este momento es posible que Kamala Harris gane las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de noviembre acá en Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo les pareció este debate presidencial? Y hay algo que sí es muy cierto, no sé qué pasó, la verdad vi al equipo de asesores de Donald Trump que no hicieron muy buena estrategia. Y la verdad, como decía Jimena, mi estimada colega, le fue mejor en argumento, pero obviamente ese argumento tiene mucho de vacío, porque ella sí estaba muy preparada para hablar. Eso es como el que escribe, eso es como el que lee un libro y empieza a replicar lo que dice un libro, ¿no? Y el otro habla desde la experiencia, desde lo que hizo y desde su fuerte, que no lo habló. Voy a decir algo acá que es muy clave, que nos saca de los comentarios y de muchas veces las opiniones viciadas que no tienen sustento. Mirábamos, por ejemplo, que comenzando la administración del gobierno de Joe Biden junto con Kamala Harris, enero del 2021, ellos recibieron el país con una inflación del 1,4%. Después de que recibieron la inflación con 1,4, subió al 1,7, 2,6, 4,2, 5, 5,4, 7, llegó a tocar el 9,1%, esto en enero del 2022. Llegó a tocar de las inflaciones más altas en todos los Estados Unidos, 9,1. Ya viene disminuyendo la inflación, pero prácticamente gran parte de su gobierno se caracterizó precisamente por tener una alta inflación. Esto precisamente porque recordábamos, y muchos lo cuestionaban, que en algunos meses después de la pandemia no se querían quitar muchas veces los subsidios. No, gracias a eso,
o perjudicialmente, eso hacía que muchas personas no fueran a trabajar. Por ejemplo, muchas cadenas de restaurantes no tenían personal, muchos negocios no tenían personal, casos que se sonaban no solo en temas de restaurantes, sino muchos, por ejemplo, camioneros de Colombia y de otros países los solicitaban en Estados Unidos, les pagaban 10, 12 mil dólares al mes, que es un buen sueldo, está en Estados Unidos, porque no había gente precisamente por esas políticas de asistencialismo. Tanto dinero al mercado que no vaya la productividad es algo perjudicial. Y ahí lo estamos diciendo con datos. En cuanto recibió la administración Biden la inflación y en cuanto la manejó. Pero hay otro dato que les quería comentar. Estábamos mirando también, cuando el gobierno Trump comenzó, enero de 2017, él recibió una inflación del 2.5%. Esto para el mes de enero. Y él entregó, como lo decíamos, cerrando su administración a Joe Biden, se la dejó en 1.4%. Entonces son datos que nos dejan ver con un anclaje claro quién realmente hace cosas efectivas, quién realmente falla, quién realmente hace cantos de sirena, engaña al pueblo, engaña a la gente, disfrazan muchas cosas y no dicen quién es el que fue el artífice de tantas cosas positivas. Ok, sigamos en este análisis enriquecedor, el punto de vista de Alejandro, el punto de vista de Ivette. Entonces, sigamos en este análisis enriqueciendo a nuestra audiencia y a nuestros seguidores de cuáles son los puntos de vista, especialmente los de Kamala Harris, los del expresidente Trump, que naturalmente también en muchos escenarios, pues obviamente él no tiene pues una formación tampoco. Trump no es abogado, no es un especialista en ciencias económicas, es un empresario evidentemente, pero no es una persona también formada. Lo que se ve es que a veces en los debates profundos, donde hay necesidad de llevar mucho más allá de lo que le pasaba a Rodolfo Hernández en Colombia, que era un excelente empresario y que lamentablemente no hubiera sido un buen presidente, porque no tenía la formación ni de abogado ni de economista. Y como dice Alejandro, para eso están los asesores. O sea, los presidentes no pueden tener todas las profesiones en un solo canasto. O sea, ser abogado, economista, ingeniero, filósofo, todo no lo puede tener. Y para cada escenario tiene que tener unos asesores, y unos asesores en obras públicas, unos excelentes ingenieros, unos excelentes asesores en materia de comunicaciones, en materia de las TIC, de las tecnologías de la información, en fin, en todas las áreas hay que tener excelentes asesores y respetar los conceptos de los asesores. O sea, que los presidentes deben aceptar, asimilar los consejos técnicos que dan cada uno de estos equipos, y de eso nutre un presidente los programas de gobierno. Entonces, por eso ya Kamala Harris ha planteado un programa de vivienda muy agresivo. Y se ha demostrado en el mundo, no solamente en Estados Unidos, que la primera fórmula para reactivación de la economía es la vivienda, por los 32 subsectores que jalonan. O sea, lo que es el vidrio, todo lo que es madera, todos los derivados, 32 subsectores se reactivan. Entonces fue muy puntual en eso. Entonces, eso le cuestionaban al señor candidato, al expresidente. Le decían, pero usted no está presentando propuestas, está quedando en el pasado, y los ataques personales, que ese es el estilo de él, o sea, degradar a la otra persona. El solo hecho simbólico es la forma como saluda. Cuando él inicia, yo estaba pues, muy pendiente del debate, es la mujer la que se va a él y lo saluda, y eso lo desbarata al señor, porque él es una persona que desprecia mucho a las mujeres, empezando por la misma señora, que él siempre va adelante, la mujer va detrás, y no tiene la amabilidad, la caballerosidad de darle la mano a una dama, independientemente que sea la señora o no sea la señora, para subir a un avión, para bajar de un bus. Eso es parte integral de las buenas costumbres. Y eso se le demostró en ese pequeño hecho, que Kamala Harris se desplaza hasta donde está él y lo desbarata ahí psicológicamente, porque ese es un mensaje muy claro, decirle, mire, vengo a saludarlo. Y él de manera despectiva dice, pues bueno, viene una vicepresidenta, esta ni siquiera es candidata, no está de mi talla. Esa es como la actitud de una persona que se siente sobrada, y semejante batazo que le pegan en el debate. ¿Y qué opina de estos temas que acabo de comentar? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, estoy de acuerdo con las cifras de Alejandro de la inflación. Esas son cifras presentadas, pero solamente se está mirando, digamos, la inflación más. Hay que tener en cuenta que hubo una pandemia, como bien lo indicaba Alejandro, correcto. Y realmente muchos críticos dicen que Trump, como lo dijo Alejandro, hubiera podido defender mucho mejor ciertas cosas que él hizo y su récord. Pero como bien lo dices tú, se quedó en el pasado, en los ataques personales, mientras que la otra candidata prácticamente presentó todo un pliego de políticas públicas, by the way, muy claras, muy
llegando a donde ella quiere llegar, la clase media. Entonces, el contraste de los dos es, primero que todo, vamos a hablar de la forma. Recordemos que ella es fiscal. El método que tuvo Kamala Harris es el de un fiscal de corte de los Estados Unidos dirigiéndose a un jurado, diciendo lo que va a decir la otra parte y poniéndole atención a decirle al jurado, pongan atención a esto, pongan atención a aquello, él les va a decir esto, pero pongan atención aquí, como lo hemos visto en todas las películas. Se proyectó como, obviamente, con el background que ella tiene de ser fiscal y de abogada, presentó sus pliegos de peticiones diciendo, mi proyección es la clase media. ¿Qué quiere decir esto? Un gran subsidio, $50,000 para aquellos que quieran comprar vivienda por primera vez y fortalecer de manera, pero incondicional, todas aquellas personas que quieran empezar sus negocios pequeños, porque eso es lo que construye la economía de Estados Unidos. El contraste que ella presenta es Donald Trump, que realmente él tiene una política muy clara de defender los empresarios, quitarle los intereses a los millonarios y manejar una economía eficiente, pero sin otras consideraciones. Ella le está llegando a la clase media y tienen clara mucho una política que Donald Trump creyó que no iba a ser tan poderosa y divide mucho al pueblo americano, y es la política de proteger los derechos de la mujer, proteger las libertades individuales, y ella lo expresó. No importa si usted, qué fe usted tenga o proclame, pero una cosa sí estamos de acuerdo, que un gobierno no puede interferir en algo tan íntimo como decirle a una mujer, usted, mejor dicho, tiene que morirse, no va a poder ser vista por médicos y de todo, que es lo que está pasando y lo que se ha visto en Texas y en muchos estados. ¿Por qué? Porque pues obviamente el aborto, y esa fue una decisión muy delicada que tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos, de delegarle a todos los estados su propia regulación y crear un desajuste y un caos a nivel global, y pues esto obviamente hace que todas las mujeres, y Biden lo dijo, tenganle miedo a meterse con el poder de una mujer que está siendo vulnerada en sus derechos. Entonces, esta es una población que claramente respalda mucho a Kamala Harris. Ella le está llegando a la clase media, y no solamente eso, porque quiero aclarar una cosa. Después del debate ya hemos dicho que ella ganó como 40 millones, 49 millones de dólares más. Muchos empresarios de Estados Unidos que le estaban aportando a Donald Trump, le están comenzando a aportar a ella también. Es decir, están dividiendo sus recursos en apostarle a los dos después de este debate. Antes le daban su dinero solo a Donald Trump, abiertamente. Ahora ya lo están pensando dos veces. Entonces los intereses de los empresarios se están viendo un poco no vulnerados, sino puestos en riesgos dependiendo de las políticas. Y como dice Alejandro, tiene razón. A ella la entrenaron sumamente bien, seguramente tiene un gran equipo, seguramente era una mujer muy progresista, pero con la experiencia se volvió una persona moderada, de centro, y sabe también que hay que proteger a los millonarios de este país si queremos sacar a Estados Unidos adelante. No es tonta. Entonces, el contraste de los dos es simplemente la edad, el optimismo. Esta es una mujer que puede lograr muchas cosas. Trump logró algunas, fortaleció los aranceles, fortaleció ciertas políticas en materia de economía, pudo haber hecho cosas, mas se quedó en el pasado, y esto es lo que le preocupa a las personas. Sí, hay algo que yo quería decir, me parece interesante estos temas porque los tenemos que abrir y analizar y profundizar. Hay algo que yo siempre voy a mirar, obviamente el resultado a veces también puede ser engañoso, ¿no? Hay que mirarlo. Por eso hay que mirar la historia de las cosas para ver realmente dónde está el aprendizaje. Y digo esa frase, ¿por qué? Pues hay hombres millonarios, como lo he nombrado una vez, uno de los 10 hombres más ricos del mundo, pero les ha pasado a muchos, Eike Batista, brasilero,
que se pensaba que iba a ser el hombre más rico del mundo y se quebró, y creo que hoy en día está en bancarrota, llegó a tener más de 30.000 millones. Pero hablo que en el fondo de todo esto hay experiencias y los que han generado valor muchas veces no son estas personas que han estado en el estamento público, porque puede que hayan estudiado la profesión, hayan hecho especializaciones, pero si nunca estuvieron metidos en la materia, realmente no saben, por ejemplo, de economía. Eso se ha visto en muchos casos. Se ha visto casos de personas que han sido disruptivas a nivel global, a nivel mundial. Caso de Steve Jobs, el que revolucionó el smartphone, creó e inventó muchas cosas, llevó a una compañía a ser de las más importantes del mundo y a generar tanto valor para empresas, para pensiones, para Estados Unidos, que se llama Apple. Como ese caso vemos a Mark Zuckerberg, como ese caso vemos a Bill Gates, como ese caso vemos a Michael Dell, como ese caso podemos ver a muchos. ¿Y por qué lo cito? Realmente lo que uno tiene que ir siempre es la cifra en el resultado. Yo por eso leía los datos de inflación mes a mes, cuánto recibió Donald Trump la inflación, cuánto se le entregó a Biden, en cuánto la recibió Biden y en cuánto a través de su gobierno le llegó. Entonces yo digo que hay que mirar los datos certeros y lo técnico nos sirve mucho para salirnos de la ideología, sino mirar lo práctico, lo que funciona y lo que sirve. Que los empresarios, obviamente, he visto que algunos sí han apoyado que se casen con el Partido Demócrata, pero acá no es tratar de buscar divisiones, sino mirar que esos empresarios prebendarios son los que reciben beneficios del partido. Lo citaba en un programa que uno de los fundadores de FTX, una plataforma de criptos que se cayó, él había ayudado, creo que algunos demócratas, los demócratas lo ayudaron también, porque pues con los delitos que tenía, creo que él se iba a ir de cadena perpetua, sin derecho a nada, y creo que le dieron unos beneficios simplemente por tenerlos de amigo. Entonces hay que mirar eso también, que la regla debe ser clara para todos y el derecho y la ley debe ser para todos. Entre el tema de Trump, sí lo vi, que falló fue el equipo, pero él tuvo muchas cosas positivas y reconocerlas. Y ver a un hombre de 78 años así de fuerte, así de lúcido, pues obviamente es admirable. Y otro tema, es que no es fácil, no sé si muchos lo analizan, la cacería que ha tenido Donald Trump en Estados Unidos con el sistema judicial a través de los partidos, la presión, lo mediático, creo que esto no lo había recibido ningún presidente en toda la historia de los Estados Unidos, porque es un tema constante, se le hizo impeachment, se le quería juzgar por 500 cosas, que hubo presidentes que de verdad debieron haber sido juzgados. Miramos el caso de Bill Clinton, que él no tuvo un amante, sino tuvo muchas. Bueno, eso ya son temas personales. A mí generalmente no me gusta tocar eso, sino irnos a casa a lo estructural. El caso de muchos presidentes que se metieron a muchas guerras, mataron mucha gente, metieron primaveras árabes en el gobierno de Biden, que van gastados más de 250.000 millones de dólares promocionando una guerra. Entonces vayámonos a datos certeros y miremos realmente quién hace cosas positivas, porque es que hablar es muy bonito, la información que no está auditada pues puede ser tan compleja. Yo por eso digo, ¿por qué se engañan a tantos países y por qué tantos países no se desarrollan? ¿Qué nos pasó en Colombia? Teníamos precisamente, sin generar animadversiones, pero es un análisis práctico, certero, personas que muchas veces atacaban a la población, vulneraban derechos de todo tipo, porque por ejemplo una persona que está en una guerrilla vulnera todos los derechos habidos y por haber, y no solo a las Vamos pasando a panorama hombres, nacional. a niños y a una cantidad de cosas. Yo digo, y lo montamos de presidente en otros países, en este país y en otros, como si eso fuera un premio. Entonces, realmente estamos mirando Vale. la ética, la conciencia, estamos mirando realmente la verdad y decidiendo qué es lo mejor para todos. En panorama internacional tenemos un elemento importante antes de pasar a panorama nacional, que Alejandro trataba de tomar temas nacionales, pero panorama internacional hay dos elementos esta semana. El precio de los carros eléctricos, yo no sé en Dallas cómo esté comportando, pero realmente la venta ha venido cayendo de carros eléctricos y la gente está pasándose más a los carros híbridos. Hay algunos elementos, la acumulación también de baterías, que son elementos contaminantes, desde luego. Contaminantes. Entonces, de un lado. Y segundo, hay técnicos que expresan que si hay choques entre dos carros eléctricos, el incendio es imparable. O sea, hay situaciones de riesgo muy altos también en los carros eléctricos. Esto pues es un elemento importante. Y otro elemento internacional que también me gustaría compartir con ustedes es las tasas de interés de la Reserva Federal. Es inminente la próxima semana, por lo menos en 50 puntos, la disminución de la tasa de interés de la Reserva Federal. Yo no sé cómo lo vea ya Ivette estos dos elementos, si por lo menos en Texas está
esta demanda por carros eléctricos, la compra, pero especialmente todas las ensambladoras de estos carros eléctricos han venido registrando cifras hacia la baja de la venta, más están vendiendo carros híbridos en este segundo semestre del 2024 y menos eléctricos. Y segundo, ya hay una tendencia general. Híbridos representa una persona que como que está con el fracking, pero quiere evolucionar hacia el medio ambiente, ¿correcto? Perfecto, y en esa situación estamos. Ese es el realismo. Híbridos. Todavía no estamos en una estructura a nivel nacional de estaciones eléctricas. Por ejemplo, alguien quiere cargar su carro eléctrico, se demora 30 minutos en cargar la batería de su carro eléctrico. ¿Y qué pasa con la fila de 20,000 carros más? Elon Musk aún no está, tuvo que recoger muchos carros del mercado y obviamente sacarlos por fallas eléctricas. Entonces, si bien hay progreso, todavía no hay una certeza de que la tecnología está ahí perfectamente funcionando eficazmente para hacer esa transición. Por eso es que carros híbridos es ahorita muy costoso en Estados Unidos y en Texas adquirirlos, pero la gente lo está haciendo porque tiene las dos probabilidades, cargarlo, pero también funcionar con la gasolina. Sí, hay algo que yo quería anotar ahí, sí, Alejandro, adelante. algo Sí, muy señor. importante, y es algo, complementándolo a lo que dice Ivette, resulta que pues esos fanáticos que vinieron con la tendencia de que el cambio climático, las energías limpias y todo, también contémosles que la misma Tierra tiene unos cambios. O sea, la misma Tierra es inteligente, se renueva, se regenera. Si uno va a mirar las cortezas de la Tierra, las mismas cortezas se regeneran. Eso es lo que genera los temblores, nuevos continentes, muchas otras cosas. A veces venimos de eras de hielo a eras de calor y vuelve a lo mismo. Entonces también tenemos que mirar si hay que cuidar el planeta, pero lo que hablaba también mi estimado colega al principio y que lo hemos comentado en muchas circunstancias, programas y análisis, es que siempre se van a necesitar materias primas no renovables. Esto es lo que tiene que ver con metales, combustibles, minerales, tierras raras. Entonces, por ejemplo, el tema del cobre, con las nuevas tecnologías se va a usar mucho. Para desarrollar la industria del cobre toca hacer extracciones de 1 kilómetro o 2 kilómetros, generar muchas minas dentro de la tierra. Se genera un impacto también global. Es importante tener esto controlado, pero si nos damos cuenta que con un discurso se quiere tapar una cosa cuando tiene muchas falsedades en su historia. Por eso yo siempre llamo a investigar las cosas a nivel técnico, porque es que cuando miraba nomás en el tema de Trump-Harris, me acuerdo que alguien decía, dice que google y busque la información. Uno en Google encuentra información falsa que no es auditada. Uno tiene que ir a los centros de auditación con información clara. No puede creerle mucho a veces a los medios porque los medios o se equivocan por un error o también tienen su sesgo o su vicio. Entonces, por eso es interesante en este tema de los vehículos mirar que, por ejemplo, los japoneses en Arabia Saudita también estaban mirando mucho la eficiencia en el tema de la contaminación a través de combustibles fósiles y ya se está reduciendo cada día más. Pero hay algo muy práctico acá, que todas las energías sirven para ser complementarias. Es una cadena de valor que nos permite a los países que tenemos energía fósil, como Colombia y Estados Unidos, tener una matriz energética más amplia, que no solo sea a través del agua, que es hidroeléctrica, el gas, el carbón, el petróleo. Por ejemplo, Colombia tiene mucho carbón y carbón de altísimo nivel térmico, pero acá el gobierno está aplacando, yo creo que ya estamos en panorama económico, está atacando una industria que genera mucho dinero, que también genera el carbón, que el carbón sirve mucho para la energía, también sirve para la industria de metales y para otro tipo de industrias. Es importante no atacar esto porque entre más riqueza tengamos, más sostenibilidad tenemos. Y como lo decía en el caso de Estados Unidos, Trump ayudó mucho a eso, volvió a Estados Unidos más independiente. Él dijo, si Estados Unidos quiere que no entre en guerras, ¿qué nos toca hacer? Pues ser autosostenibles en el tema energético, y él lo logró. Desde que él destrabó los proyectos que tenían trabados los demócratas, la producción empezó a elevarse mucho y eso ayudó mucho, no solo a los ingresos de la nación, a sus industrias, que por ejemplo Texas es muy rico en esta industria. Texas prácticamente, sí es cierto que tiene una matriz diversificada
en el tema de sectores económicos, es muy fuerte en el tema de hidrocarburos. Ha sido un estado muy estable, no por nada es de los favoritos hoy en Estados Unidos para generar riqueza. Por ejemplo, el tema de que hablábamos Ivette hablaba de Kamala Harris con el tema de California. California dicen que es un estado que tiene que tener mucho cuidado porque como es tan costoso, tiene alta deuda, puede llegar a una inviabilidad también. No por nada muchas industrias de California están migrando a Texas y a otros estados, ¿no? Pero en el tema ya de Colombia, mirábamos que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con carbón y otras industrias, les vamos a pasar un video muy importante porque van a tocar temas fundamentales de lo que se estaba hablando esta semana en el gobierno, de subir ciertos impuestos a ciertas personas, ciertas industrias y a ciertos sectores. Entonces vamos a escuchar para poder hacer análisis. Ahora bien, pasemos a un término que el gobierno ha utilizado, que es el de los súper ricos, personas con muy altos ingresos en Colombia o muy alto patrimonio que van a verse afectados. En primer lugar, patrimonios superiores a 1.880 millones de pesos, ellos van a tener que empezar a pagar impuesto al patrimonio, ¿no lo pagaban antes por estos montos? Tal cual. Hasta la reforma tributaria 2277 de 2022, lo que estableció el gobierno fue impuesto al patrimonio, primero permanente, está demandado ante la Corte Constitucional y está en este momento en un juez, miraremos qué va a pasar si lo declaran no ajustada a la Constitución, y patrimonios de 3.000 millones de pesos, a los cuales se les restaban más o menos 500 millones de pesos de habitación, entonces al final la base eran más o menos 2.400 quienes empezaban a pagar. ¿Qué es lo que hizo hoy el gobierno? Bajó esa cifra a 40.000 OBTs, que son los 1.800 millones que plantean en la gráfica, y a esa gráfica, o a ese monto, perdón, hay que restarle un pedacito, que son lo que tengas de vivienda. Entonces, en términos prácticos, son aquellos que tengan más de 1.800 millones de pesos, van a empezar a pagar. Pero, señor. No, tranquilo, adelante. Aquí hay una novedad que, digamos, ha pasado un poquito inadvertida o desapercibida, y es que están metiendo también a las personas jurídicas, pero con aquellos bienes que no están produciendo ningún tipo de ingreso. Entonces podrían eventualmente las personas jurídicas terminar pagando impuesto al patrimonio. Ok, y la otra afectación para esas personas con mayores ingresos o patrimonio es que, dice el ministro, quienes ganen mensualmente 120 millones de pesos o más van a tener que pagar más tasa de renta. ¿Cuánto tienen hoy y a cuánto les sube? Ok, hoy actualmente para aquellos que tienen mayores ingresos, son 112 millones de pesos mensuales, tiene una tarifa del 39%. ¿Qué incluyeron? Cambiaron o agregaron un nuevo renglón en la tabla de la tarifa de renta de las personas naturales y ahora pasa al tope de 41%. Es decir, que las personas que tengan ingresos por rentas ordinarias tendrán que pagar un 41% de impuestos sobre la renta, que son esos 120 millones que tienes en el gráfico. Ok, doctor Sánchez, entonces ahora pasemos a otros temas que los podríamos ver un poquito más rápido. Las ganancias ocasionales, que veo que están divididas como en dos temas, porque hay dos tarifas. El primero es para lo que tiene que ver propiamente con lo que se denomina ganancias ocasionales. Entiendo yo que es, por ejemplo, por vivienda o, por ejemplo, por herencias. ¿Ahí hay un cambio entonces en la tarifa de impuesto que se va a pagar? Tal cual, pasamos del 15 al 20%. Entonces podemos tenerlo dividido en esos dos grupos que los tienes en la gráfica. El primer grupo son los activos poseídos por más de 2 años. Me explico. Yo tengo una casa, un bien inmueble, o tengo unas acciones que están poseídas por más de 2 años. Si las vendo y me gano un dinero, ya no pago el 15%, sino pago el 20%. Si recibo una herencia, ya no pago el 15%, sino pago el 20%. Ahora, el otro grupo son los temas de las apuestas. Las apuestas hoy están el 20%, pasan el 25%. Y en este tema de las apuestas es importante tener que lo amarraron o lo vincularon al tema del IVA. Antes no estaban grabadas, ahora terminan siendo grabadas las apuestas también con IVA al 19%. Entonces va muy fuerte a todo el tema de las apuestas. Ya vamos entonces a ver eso de las apuestas, porque aquí entonces estrictamente es que si yo me gano una rifa o me gano una lotería o me gano el chance, ahí entonces me va a tocar ya no pagar el 20% sino el 25%. ¿Es así? Tal cual. Pero sí se escuchó precisamente, por ejemplo, las personas que tienen activos, que va más al tema de ganancias ocasionales y generación de valor, que sigue incrementándose. Entonces, por ejemplo, si a una persona se le suben las acciones, se subieron las acciones, por ejemplo, 30%,
entonces el gobierno ya no va a quitar el 15, sino el 20. Yo estaba en contra de esto, Luis Alberto, ¿por qué? Nosotros los seres humanos en un país necesitamos instrumentos que nos permitan poner los ahorros o los activos a producir. Estos son instrumentos que nos sirven, pero si el gobierno cada vez tiende a castigar más esto, está castigando la generación de valor y de riqueza. Y esto que abre precisamente un nicho para que una persona sea independiente, para que una persona pueda asegurar su vida recibiendo y estructurando precisamente portafolios para que le ingrese dinero, porque para esto no necesita una persona ser rica. Ya lo hablábamos en programas anteriores y lo han comentado algunos colegas financieros, que hay muchos instrumentos para invertir hasta de 10.000 y 20.000 pesos en adelante, ¿no? Sí, llegamos al final de Panorama Económico. En el próximo edición podemos analizar este tema de la reforma tributaria o ley de financiamiento. Esto no está fácil porque el Congreso de la República puede modificar esa propuesta. Como siempre le explicamos a la audiencia, el gobierno lleva una propuesta, pero el Congreso en su autonomía, los parlamentarios pueden modificarla, los artículos, en fin. Entonces, este es hasta ahora el proyecto que radica el Congreso, el gobierno. La otra semana seguiremos analizando este tema y con más invitados trataremos de profundizar los pros y contras de esta reforma tributaria. Luis Alberto, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy acompañamos Ivette Silva, Alejandro Velandia, en el Control Master nos acompañó el ingeniero sonido Luis Daza y desde luego, como siempre, Jimena Charri desde los Estados Unidos. Un feliz fin de semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.